Acabados superficiales. El acabado superficial es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del producto que se está manufacturando. Fundamentalmente se establecen tres tipos de acabados: superficies en bruto, superficies mecanizadas, superficies tratadas. Superficie en bruto es aquella que se conserva tal como queda después del proceso de fabricación, laminación, forja, corte, etc. Superficie mecanizada es aquella que se consigue mediante un mecanizado, bien con separación de virutas, torneado, fresado, limado. Un mecanizado especial sería esmerilado, rasqueteado, pulido. Superficie tratada es aquella superficie mecanizada que además precisa una apariencia externa o propiedades particulares: niquelado, pintado, templado. Independientemente de las propiedades externas que presentan las superficies, también se distingue en ellas su uniformidad y alisado. En la actualidad, los acabados tienen una amplia variedad de usos, asimismo que el producto también se pueda conservar limpio y estéril, así como es el caso de las herramientas para fines médicos o proteger una pieza contra la corrosión. Moleteado. Moletear una superficie es la terminación que se le da a la misma para facilitar el agarre. Puede realizarse por deformación, extrusión o por corte, este último de mayor profundidad y mayor acabado. Punzones, pinzas, matracas, martillos son muestras de este proceso, todo con el fin de que no resbale entre los dedos o se facilite su manejo. Anodizado. El proceso de anodizado consiste en obtener de manera artificial películas de óxido de mucho más espesor y con mejores características de protección que las capas naturales. Estas se obtienen mediante procesos químicos y electrolíticos. Llaveros, tubos, tazas, llaves son algún ejemplo de este proceso. Podemos decir que el proceso de anodizado consiste en formar artificialmente una capa de óxido de aluminio en la superficie del metal. Este procedimiento, llevado a cabo en un medio sulfúrico, produce la oxidación del material desde la superficie hacia el interior. Como dijimos anteriormente, el material que produce la oxidación es óxido de aluminio, muy caracterizado por su alta resistencia a los productos químicos, dureza, baja conductividad eléctrica y estructura molecular porosa. Bruñido, otro acabado superficial. El bruñido elimina tensiones residuales causadas por el taladrado, escarriado y rectificado interior. Picaportes, manijas, vasijas, engranes para motores automotrices son tan solo algunos ejemplos de este proceso. Durante el premecanizado de piezas aparecen fallos que solo se pueden eliminar a través del bruñido. Este proceso consiste en nivelar los desniveles mediante una fricción continua entre la superficie de la pieza de contacto y la piedra de bruñir. Lapeado. Se aplica una suspensión sobre una superficie dura. Las partículas no se presionan sobre la superficie ni se fijan en ella. Se desplazan y se mueven libremente en todas las direcciones, desprendiendo pequeñas partículas de la superficie de la muestra e introduciendo deformaciones profundas. Estas partículas agresivas que se mueven liberalmente no consiguen producir virutas como tal que en la superficie de la muestra. Así, durante el lapeado la tasa de eliminación es muy baja, lo que conlleva procesos muy largos. En los materiales blandos, las partículas agresivas con frecuencia se presionan sobre la superficie de la muestra donde se adquieren con firmeza. Esmerilado. El esmerilado es el primer paso de eliminación mecánica del material. Un desmerilado adecuado elimina el material de la superficie dañada o deformado, a la vez que elimina la cantidad de formación adicional en la superficie. El objetivo es lograr una superficie plana con un daño mínimo que se puede eliminar fácilmente durante el pulido, empleando el mínimo tiempo posible. El esmerilado se divide en dos procesos: esmerilado plano y esmerilado fino. El esmerilado plano
Garantiza que las superficies de todas las muestras sean similares con independencia del estado inicial y su tratamiento previo. El esmerilado fino produce una superficie con poca deformación que se puede eliminar fácilmente durante el pulido, debido a las desventajas de los papeles de esmerilado. Se disponen de superficies compuestas para un esmerilado fino alternativo, a fin de mejorar y facilitar el esmerilado fino. Pulido. Como el esmerilado, el pulido se utiliza para eliminar los daños generados en pasos anteriores. Esto se logra con sucesivos pasos de partículas agresivas de refinamiento. El pulido se divide en dos procesos diferentes: pulido de diamante y pulido de óxido. El pulido de diamante se utiliza como agresivo para tratar la eliminación del material de forma más rápida y con excelentes resultados de plenitud. El pulido de óxido, ciertos materiales, especialmente los blandos y ducles, requieren un pulido final aplicando el pulido de óxido para obtener una calidad excelente. El desbarbado es un proceso de acabado en el que se elimina el excedente de material conocido como rebaba, del metal, plástico o otros materiales, generado en el proceso de mecanizado. El objetivo del proceso es el de eliminar las irregularidades y afinar la superficie de la pieza para lograr el pulido o acabado ideal. El proceso de desbarbado se ejecuta de manera manual, empleando una gran variedad de herramientas. La herramienta a utilizar se determina en base al tipo de material y forma de la pieza a trabajar. Entre las herramientas más populares para este proceso se encuentran cuchillas giratorias, cuchillas especiales, rasquetas, avellanadores y limpiador de planchas. Cada una de esas herramientas posee un diseño específico, enfocado a obtener la terminación perfecta en base al tipo de material de la pieza a trabajar y el alcance requerido para llegar a la superficie de la pieza en áreas externas e internas y la forma de diversas de la superficie de la pieza de trabajo. El abrillantado es muy parecido al pulido. Se realiza con partículas muy finas sobre discos de tela o piel. Abrillantar es un paso que de manera opcional puede proceder después de un pulido o corrección de pintura. Y esto es porque cuando se utiliza un polish para corregir problemas como rayones, nuestra pintura suele quedar algo opaca o pañosa, debido a que las pulituras con un corte alto no suele tener propiedades abrillantadoras y solo correctoras, obligándonos a un segundo paso para llegar al acabado deseado. El rectificado es un proceso de mecanizado que realiza un corte muy ligero usando medios abrasivos, normalmente una rueda de rectificado abrasiva. Las ruedas de rectificado con diferentes tamaños de grados logran pasadas de rectificado más rugosos o más finos, de acuerdo con las necesidades de la aplicación. Cuando se requiere alta presión o un acabado superficial, generalmente se usa el rectificado como un proceso de acabado después de alguna otra operación metal mecánica. El rectificado también es un proceso efectivo para mecanizar materiales de piezas de trabajo que son demasiado duros para fresar o tornear. Algunas rectificadoras mecanizan partes redondas. Estas máquinas incluyen rectificadoras cilíndricas y rectificadoras sin centros. El proceso de electropulido remueve material de las superficies metálicas en forma inversa a como la galvanoplastia deposita, dentro de un baño de ácidos y mediante corriente eléctrica. El electropulido nivela las irregularidades, elimina sin violencia una capa de aproximadamente media milésima de pulgada, que normalmente alberga residuos de abrasivos contaminantes y sufre de una estructura metalográfica alterada por la acción del pulido mecánico. Una de sus cualidades son la máxima limpiabilidad, la mínima adherencia, la máxima resistencia a la corrosión, el incremento de vida, la eliminación de la rebaba.
máxima cantidad de luz reflejada y la mínima fricción. Lijado, tamboreo. El lijado, en particular, es una mejora donde determina el resultado estético final, pero cada uno es esencial al hacerlo de forma correcta, pero durante su proceso se crean surcos, ya sean anchos o profundos, pero al final tiene un resultado excelente, ya que suaviza la superficie de forma gradual. Tamboreo, también se le conoce como frotación, es el proceso de limpieza de partes metálicas. El proceso consiste en introducir piezas metales en el tambor y hacerlo girar sobre los muñones las partes que se desea limpiar. Galvanoplastía. Consiste en un proceso electroquímico para crear un recubrimiento metálico sobre la superficie. La galvanoplastía se aplica desde hace muchos años. Su principal objetivo se utilizaban para decorar. En la actualidad consiste en la modificación de las características de la superficie de ciertos materiales. Las propiedades se modifican como la formación de una capa, como por ejemplo joyas, metales preciosos como oro o plata. Consiste que sus propiedades tengan dureza y resistencia.